Hola, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a desarrollar el siguiente ejercicio en el cual nos dan un cuerpo rígido y nos piden calcular las reacciones en el apoyo D y la tensión del cable EF. Bien, para analizar entonces el ejercicio tenemos que identificar el cuerpo rígido que tenemos. Tenemos un elemento longitudinal que puede ser un elemento metálico o de cualquier material al cual está sometido a unas fuerzas y está sujeto a un pasador liso sin fricción en el nodo D, el cual me genera dos reacciones, una en X y una en Y, y la fuerza que se produce en la tensión en el nodo EF debido al cable en el cual se encuentra conectado este elemento horizontal que vamos a analizar. Bien, para ello entonces comencemos realizando diagrama de cuerpo libre. Para ello vamos a apoyarnos en el siguiente gráfico. Hemos entonces liberado nuestro cuerpo para hacer diagrama de cuerpo libre. Hemos soltado el pasador que estaba uniendo, ese pasador liso que estaba uniendo la barra de elementos que vamos a analizar y el apoyo y la tensión que se sujetaba a este y el nodo que se sujetaba a este cable que generaba una tensión. Bien, este pasador liso que está acá sin fricción me genera que este elemento longitudinal al estar anclado mediante este perno al apoyo evita que se desplace en el sentido Y vertical y en el sentido horizontal en el eje X se genera también otra restricción, por lo que entonces ahí voy a colocar una fuerza. En el cable EF actúa otra fuerza desconocida en el sentido que tiene la línea EF. Bien, identificando las fuerzas que actúan en mi cuerpo, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre liberando a nuestro cuerpo de esas reacciones. Por lo que tenemos entonces el siguiente diagrama de cuerpo libre. Y entonces hemos dispuesto de las reacciones en las cuales hemos definido que hay una restricción al movimiento debido a nuestro pasador y a nuestra tensión que se genera en el cable EF. Bien, para comenzar a resolver entonces este ejercicio, el primer paso era identificar el diagrama de cuerpo libre, que fue lo que acabamos de hacer acá. Hemos identificado todas las fuerzas que actúan en nuestro cuerpo y las fuerzas que se generan de reacción por estar apoyada y sujetada a ese cable de tensión. El segundo paso es escribir nuestras ecuaciones de sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos en un punto donde más tarde vamos a decir por qué fue D igual a 0. Identificando entonces que todas las sumatorias de fuerzas son iguales a 0, estamos diciendo que el cuerpo está en equilibrio. Bien, entonces de la sumatoria de fuerzas igual a 0 en X, y habiendo definido un sentido positivo hacia la derecha, yo tengo que solamente la única componente que actúa en X es de X, no actúa ninguna otra fuerza, por lo que entonces dx tiene un valor de 0. Y entonces aquí hemos definido dx. De la sumatoria de fuerzas igual a y, tenemos que esto es igual a 0. Y decimos que entonces este 0 va a ser igual a la sumatoria de fuerzas del cuerpo que actúan en el cuerpo. Tenemos actuando en nuestro cuerpo una fuerza de 3 kilogramos, fuerza hacia abajo. Definimos que hacia arriba es positivo, luego hacia abajo va a ser negativo. Menos 5 kilogramos en este lado, menos 7 kilogramos, menos 6 kilogramos. Hacia abajo la tensión actúa con un signo entonces negativo y hacia arriba tenemos la reacción en el del pasador que se genera en el nodo D y la hemos denominado dy. Como vemos en esta ecuación, esta va a ser la ecuación 1, en la ecuación 2 y en la ecuación 2 tenemos dos incógnitas y una ecuación, por lo que de este sistema no se puede hacer nada. Tenemos que recurrir a una tercera ecuación para poder proceder a resolver este ejercicio. Una de ellas, entonces, de la que nos falta va a ser la sumatoria de momentos. Pero la sumatoria de momentos yo la defino en un punto del elemento que sea clave. Es un punto en el cual yo pueda hacer momentos y pueda cancelar la mayoría de fuerzas sobre ese punto. En este caso, como si yo hago sumatoria de momentos en el nudo D,
tengo dos fuerzas que actuarían en ese punto, por lo que no me generarían momento. Entonces, al hacer el sumatorio de momentos acá, estoy omitiendo de la ecuación las reacciones que se generan en ese nodo, por lo que esa ecuación no las consideraría. Entonces, solamente consideraría las fuerzas que están, que no pasan por la línea de acción de mi nudo o de mi punto D. Y en ese caso tendría las fuerzas de 3 kilogramos, de 5 kilogramos, de 7 kilogramos, bueno, de 7 kilogramos estaba sobre el nudo, luego no genera momento porque está sobre ese plano de acción, no genera ninguna rotación. Y pero la fuerza de 6 kilogramos sí genera momento y la tensión también. O sea que tendría aquí en la sumatoria de momentos, tendría fuerzas y una sola incógnita en esta ecuación. Entonces, si hago sumatoria de momentos en D, que es lo que yo aconsejo, deben buscar el apoyo con más restricciones al movimiento y sobre ese punto realizar el momento. De esta manera lograremos tener menos incógnitas para resolver en nuestros ejercicios. Siempre les recomiendo que, por favor, realicen momentos donde hayan mayores restricciones de movimiento en los apoyos, ya que, repito, de esta forma se logrará tener menos incógnitas en la ecuación que planteemos. Vamos a verlo. Aquí entonces en el nodo D, decimos que sumatoria de fuerzas en el nodo D igual a 0, entonces empezaré por los momentos que actúan de todas las fuerzas respecto al punto D. Por lo que yo debo tener la distancia, porque recuerden que momento es fuerza por distancia. Yo conozco todas las fuerzas que actúan en mi cuerpo, pero también debo de conocer las distancias. Esas distancias tienen que ir de cada fuerza al punto D. Entonces yo debo conocer todas estas distancias para poder hacer sumatoria de momentos en este nodo. Recuerden que la sumatoria de momentos es la sumatoria de las fuerzas por las distancias que son el efecto de momento. Listo. Entonces vamos a comenzar. La fuerza con la que comienzo es la de 6 kilogramos que está acá, 6 kilogramos fuerza, por la distancia que es 0.2 metros. El sentido de el giro que me produce esta fuerza respecto al nodo D es una fuerza que hace girar este elemento hacia abajo. Luego tendría este movimiento en las manecillas del reloj. Recuerden que si yo tengo un giro del elemento en este sentido, voy a decir que es negativo y que si va en contra de las manecillas del reloj es positivo. Como este elemento me hace girar como esta fuerza de 6 kilogramos respecto al nodo D la hace girar con las manecillas del reloj, entonces lo que yo voy a hacer es que definir un sentido negativo de acuerdo a lo que yo estoy proponiendo. Entonces tengo que fuerza 6 por la distancia, 0,2 es el momento de la fuerza de 6 kilogramos en el nodo E respecto al nodo D. De igual manera, entonces lo hago para todas las fuerzas. Entonces sigo con la fuerza de la tensión. Como vemos que la trayectoria es hacia abajo de la tensión, la cual hemos definido acá, entonces la fuerza hace girarla con las manecillas del reloj y vamos a definir igual que arriba que tiene un signo negativo y lo multiplico por su distancia. Luego pasamos a la fuerza de 5 kilogramos y vemos que esta fuerza respecto al nodo D hace girar el elemento en este sentido, por lo que vamos a darle un sentido positivo y aquí lo escribimos en la ecuación y la distancia va a ser 5 por 0.3 más la otra fuerza. Esta, como también hace el mismo giro respecto del punto D, entonces tenemos que son 3 kilogramos por la distancia al punto D, que es de 0.8. Más aparece un momento que no lo da el ejercicio. Recuerden que estamos haciendo la suma de momentos. Y un momento, y los momentos que estoy calculando acá, son de la fórmula de fuerza por distancia. En este caso nos dan un momento ya definido y nos dicen que ese momento vale 10 kilogramos fuerza por metro. Entonces miro ese el sentido nada más que tiene él y veo que va en contra de las manecillas del reloj. Entonces defino un signo positivo para este momento. Definiendo entonces esta ecuación, nos damos cuenta que solo tengo una sola incógnita, que es la tensión en EF, por lo que la puedo calcular despejando esta ecuación de la siguiente manera. Realizando la operación matemática y algebraica que está ahí, entonces tengo que la sumatoria de la fuerza por la distancia, incluido el momento que me daban en E, me está dando un valor de 12.7.
este valor, paso este negativo para el lado de la ecuación donde está el 0, y entonces diría que la tensión que resulta de dividir 12.7 sobre 0,2 me daría un valor de 63.5 kilogramos fuerza. Bien, entendido entonces o calculado este valor de tensión de nuestra ecuación de momentos que vamos a definir como ecuación 3, puedo pasar y reemplazar en la ecuación 2 de sumatoria de fuerzas en Y, en la cual tenía dos incógnitas. Como he calculado la tensión a partir de la ecuación de momentos, simplemente entonces reemplazaría ese valor en esta ecuación y despejaría el valor de Y, para lo cual entonces tendría un valor de Y de 84.5 kilogramos positivo, lo que indica que el sentido que definimos hacia arriba estaba bien. Y de esta manera hemos analizado las reacciones en un cuerpo rígido en el plano, para lo cual tuvimos que realizar como primer paso, realizar el diagrama de cuerpo libre e identificar las restricciones al movimiento que se generaban por esos apoyos. El apoyo en el nodo D era un pasador sin fricción que estaba actuando en el nodo D, y una tensión desconocida en el nodo E conectada hasta el nodo F. El segundo paso fue entonces armar nuestras ecuaciones sumatorias de fuerzas en X, en Y momentos igual a 0, y realizar entonces, y una vez definidas nuestras ecuaciones con sus respectivas variables, reemplazar una fuerza calculada en una ecuación en otra ecuación, reemplazándola y resolviendo los sistemas. Entonces de esta forma hemos logrado calcular este ejercicio. Espero que les haya servido y cualquier inquietud me la dejan en sus comentarios.